Uno de los sinsentidos más conocidos de la PNL es pensar que la PNL son técnicas, que solo son técnicas. De hecho, en muchos libros y de hecho hay muchas formaciones alrededor del mundo donde lo que básicamente te enseñan en una formación son técnicas de PNL. Bien, técnicas de PNL, de hecho es una parte es importante de la PNL, es útil de la PNL, pero eso es traicionar un poco los orígenes y la filosofía que hay inherente dentro de la PNL. Bien, ¿a qué me refiero? Bien, me refiero básicamente a que cuando nació la PNL, no nació como un conjunto de técnicas. La PNL nació como una herramienta para poder entender qué pasa dentro de la cabeza del ser humano. Es decir, nació como una herramienta de modelado conductual. Eso quiere decir que cuando nació la PNL, cuando los creadores empezaron con el tema de la programación neurolingüística, lo que buscaban era entender cómo las personas llevaban a cabo ciertos comportamientos, ciertas habilidades. Bien, si eso es como empezaron, y de hecho empezaron modelando las habilidades de ciertos terapeutas de éxito, eso quiere decir que poco tenía que ver en ese momento con técnicas. ¿Cómo es que de repente pasamos de tener una herramienta de modelado conductual a tener una herramienta que se basa simplemente en técnicas? Bueno, mi propia teoría sobre esto es que las técnicas son mucho más sencillas de enseñar. De hecho, las técnicas se suelen vender como píldoras mágicas, como esa receta que te permite quitar fobias, que te permite quitar ansiedades, compulsiones, cualquier cosa, casi todo lo curan las técnicas de PNL. ¿No es eso fantástico? ¿No es eso maravilloso? ¿No es el fin del dolor en el mundo? Bien, la realidad dista bastante de esto. Esto es bueno, esto sirve para vender cursos más o menos buenos o directamente horrorosos, pero la realidad es que la PNL se basa en tener una serie de habilidades que te permiten entender a las personas. Que de eso se deriven productos acabados, es decir, recetas, eso no está mal, siempre y cuando sepas que lo que estás haciendo es aplicar una serie de pasos que se derivan de un modelado conductual, se derivan de entender lo que pasa en la cabeza de la otra persona. Claro, de repente alguien va a un curso de PNL, le enseñan técnicas, se pone a aplicar esas técnicas y simplemente esas técnicas no funcionan o no funcionan con la potencia que deberían funcionar. Es como que te vas a una farmacia y te pides una aspirina. Bien, esa aspirina o ese medicamento específico, en concreto, te lo tomas y tiene sus efectos. Si piensas cómo ha estado pensado ese medicamento, ese producto, ha estado pensado de modo general, para que funcione más o menos en cada persona, entendiendo que cada persona es diferente. Luego, ¿qué te hace pensar que una técnica va a conseguir resultados perfectos y completos si cada persona es diferente, si cada persona piensa de un modo diferente? Bueno, la respuesta a eso es muy simple, no funciona. O no funciona nada, o funciona poco, o funciona un poco más. Pero lo que realmente te da potencia de fuego, lo que te da precisión, lo que te permite ser bueno y aplicarla con resultados más o menos satisfactorios, es entender primero lo que está pasando dentro de la cabeza de esa persona. Bien, eso es lo primero que se tendría que enseñar en un curso de PNL. Eso es lo primero que enseñamos en Talent Institute. Enseñamos a que primero debes tener las herramientas para entender todos los mecanismos que pasan dentro, que se suceden dentro de la cabeza de una persona. Eso es realmente útil. ¿Por qué? Porque luego tú vas a poder ajustar esa técnica que alguien más ya utilizó en su momento y que le dio resultados y que, por cierto, estandarizó. La puedes aplicar tú y la puedes modificar para obtener los mejores resultados posibles. Pero te voy a decir más. De hecho, puedes hacer mucho más que esto. Lo que puedes hacer es crear tus propias técnicas, porque una técnica no es nada más que un conjunto de pasos. Luego, si entiendes por qué un paso va detrás de otro, si entiendes la mecánica, el funcionamiento y, evidentemente, el objetivo de aplicar estas técnicas, de aplicar estos pasos, vas a poder crear tu propia técnica, tu propio procedimiento. Siempre calibrando, dándote cuenta si eso está teniendo resultado o no en la persona.
porque si no tiene ningún tipo de resultado o no tiene el resultado esperado, luego vas a poder modificar cualquiera de esos pasos. Dicho de otro modo, es como si pudieras hacer un poco de ingeniería. Es como si pudieras ver esas ruedecitas que hay dentro de un reloj. Es como si pudieras entender qué hace que las manecillas de un reloj se muevan. Y eso te da mucho más poder. Es decir, lo que acabas teniendo es ingeniería de la conducta humana. Te permite ser mucho más poderoso. Claro, ¿esto por qué nos enseña? Pues si eso es tan poderoso, si eso es tan bueno, si esto es... ¿Por qué nos enseña? Bien, porque no es lo mismo enseñar técnicas, que simplemente es describir una serie de pasos y que lo practiquen las personas, que formar a las personas en habilidades analíticas, en habilidades que les permitan entender a las personas y por lo tanto afectar a sus procesos mentales. Claro, ya no estamos hablando solamente de volcar información. Tienes que conseguir generar habilidades en los otros y eso ya no es tan sencillo. Y eso ya no es tan comercial. Es mucho mejor vender fórmulas mágicas, productos acabados, recetas, en definitiva, magia, magia y humo. Yo te invito a que, antes de nada, conozcas el trabajo de Richard Bandler, que te des cuenta de que, a pesar de que habla de técnicas, a pesar que utiliza técnicas, él está realizando ingeniería de la conducta humana. Muchas gracias.